Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos a Entre Contadas, este espacio de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Azucena Capulín y hoy tengo el gusto de conocer un poquito más de él, de un narrador que cuenta historia. Sí, no historias. Bueno, también, pero cuenta historia. Seguramente ustedes sabrán o estarán pensando de quién se trata. Les voy a contar un poquitito de él y ya él nos contará mucho, mucho más de su trayecto en este oficio de la narración oral. Él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y de ahí salió como historiador. Como narrador oral se dedica a recuperar leyendas y cuentos históricos que permite conocer mejor y de una mejor manera la historia de nuestro país. Él también ha dado algunas rutas, supongo que turísticas, ya él nos contará, justamente preservando estas leyendas, estos mitos, estos hechos históricos. Pero dejemos que mejor nos cuente él acerca de lo que hace y a qué se dedica. Con nosotros el día de hoy, y le quiero agradecer mucho que haya aceptado esta invitación, está Arturo Campos. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto platicar contigo. Y qué te digo, siempre es emocionante encontrarse con colegas, sobre todo en estos tiempos de distancia. Entonces, tu invitación a charlar me ha parecido necesaria y maravillosa. Aquí andamos con mucho gusto. Además, ya te lo comentaba hace ratito, he visto el trabajo de las integrantes de la red de narradoras en las conversaciones con los compañeros y me parece algo valioso, algo necesario que con el paso del tiempo va a ser mucho más valorado y mucho más precioso. Muchísimas gracias, Arturo, muchas gracias. Y pues sí, se trata también justo con esto, preservar la historia de cada uno de los narradores y su trayecto, cómo ha sido su pasar en la narración oral. Y pues hoy nos toca contigo. Cuéntanos, Arturo, por favor, ¿quién es Arturo Campos? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Y por qué está en este mundo de la narración oral? Ah, caray, no me esperaba esas preguntas tan filosóficas, pero intentaremos darles respuesta. Pues si me defino por mis ocupaciones, soy historiador y narrador oral y maestro, docente. Soy egresado de la Autónoma Metropolitana, ya lo comentabas hace rato, veo que me han investigado y eso me hace sentir honrado y preocupado al mismo tiempo. Me dedico más a la divulgación de la historia que a la investigación. Mis colegas de la UAM, en la licenciatura, y de la UNAM, de la maestría, se han dedicado mucho a la investigación. Yo me dedico más a la divulgación. Me toca esta chamba de recuperar lo que otros investigan en archivos, periódicos, casas viejas. Un oficio maravilloso el de investigador. Yo lo tomo de su trabajo y lo acomodo y lo adapto para que ese conocimiento histórico que ellos, mis colegas, recuperan, sea más accesible a personas que se dedican a la ingeniería, al deporte, a otro tipo de arte, a pasear. Esa es mi chamba como historiador. Y por fortuna me encontré con este oficio que es el de narrador, que complementa mucho mi quehacer como historiador. A fin de cuentas, contar la historia y contar historias tienen mucho que ver. Aunque siempre pensamos que las historias que contamos los cuentacuentos, tienen derecho a ser más locochonas, más fantásticas, y que la historia formal no puede ser emocionante, la historia formal no puede ser amena. Vamos a ver a la historiadora que nos aburra un ratito con sus datos, y luego vamos a ver al cuentacuentos para que nos conmueva y nos emocione. Pero la historia de los historiadores y las historias de los cuentacuentos tienen muchos puntos en común. Yo tengo la fortuna de estar entre esos dos oficios
como historiador desde hace como 12 o 13 años y como cuentero, casi 10. En agosto cumplo 10 años de ser cuentero. Más o menos los que tú llevas, creo. Muchas gracias, Arturo. Sí, ahí vamos compartiendo tiempo. Edades. Oye, ¿dónde? Esta parte me encanta, ¿no? Porque justo dices, de pronto la historia, muchos podrían pensar, oh, qué cosa tan más aburrida, pero justo es hacer esta fusión. Y yo me declaro, y hace rato te lo decía, entrevisto o he traído a este espacio a personas que admiro muchísimo su trabajo, ¿no? Y justo el tuyo es de hacer la historia no aburrida, de hacerla interesante y sobre todo escuchar y conocer esa parte chusca, divertida, chismosa tal vez, incluso, porque que te cuentan si no sé, el padre de la independencia, si andaba uno con quién, o si es o si es o no el que conocemos en la imagen de las monografías y las biografías, ¿no? Otro tema. Ajá. Y bueno, ese por mencionar uno de muchísimos, y no pegamos tanto más a esa parte tal vez aburrida para muchos, que son las fechas y que aprendete bien los nombres, y como de pronto la enseñan los maestros, ¿no? O vienen en los libros. Pero tú, digo, la parte de historiador, sabemos que fue en la UAM, pero ¿cómo te formaste como narrador oral? ¿Con quién te formaste o te deformaste? No lo sé. Perdón, estoy viendo que tengo mal abotonada la camisa. Qué barbaridad, qué pena, qué vergüenza. Pero creo que ya quedó. Ahí está. Mi entrada, ya quedó más. Un par de comentarios, ya antes de entrar con la respuesta. Hay muchos maestros que hacen amena la historia. Yo tuve un maestro en la preparatoria, estuve en la prepa 2, el maestro Tilio Silva. No era un personaje agradable de trato, pero decía las cosas con tanta seguridad, más que con amenidad, las decía con tanta seguridad, convenciéndonos con su lenguaje gestual y corporal de que para nosotros era importante e interesante saber lo que él decía, que yo le tomé gusto al relato histórico. Y años después, por azares, que luego les contaré, terminé matriculándome en la licenciatura en Historia en la Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Mi servicio social, y ya comienzo a responder tu pregunta, lo hice en el Museo Nacional de las Intervenciones, y ahí conocí a dos tipos medio locos. Uno era el jefe de servicios educativos, el historiador Raimundo Alba Zavala, y nos ponía como parte del servicio social a dar visitas guiadas, pero de repente nos decía, tienen una visita guiada con gente del Colegio Militar, adapten el discurso museográfico, y adaptábamos el discurso museográfico. Ahora tienen una visita guiada con gente de la tercera edad, y uno decía, ¿y ahora cómo le hago para pasar lo que les platicaban los soldados, para platicárselo a estas damas con canas, ¿no? Arturo, andas libre el sábado, ven a cubrir horas porque viene bueno, iba a ser un kinder, pero los kinders no iban los sábados, pero de repente me decía, te toca dar visita guiada a kinder. Y yo decía, ¿y ahora qué? No sé, tú sabes. Entonces tuve que buscar la plasticidad del relato histórico y la parte emotiva. Lo que tú dices, Azul, los chismes, ¿sí? Que son un buen gancho. Inevitablemente la historia requiere que tengamos presentes fechas, nombres, incluso estadísticas a veces. Pero además de la importancia de esta información, el historiador requiere emocionarse con la historia que está contando. Y ese es uno de los primeros pasos que me enseñó el maestro Raimundo Alba Zavala para poder hacerla un poco más accesible. Y que cuando el historiador, el divulgador de la historia, está platicando el proceso de independencia o las leyes de reforma o el imperio de Agustín de Iturbide, al platicarlo, pueda también transmitir a qué olía el palacio donde Iturbide estuvo sentado horas y horas y horas recibiendo a los barberos que iban a pedirle un cargo público o que querían ser condes o marqueses. Es importante que el que transmite la historia pueda preguntarle a quienes
le escuchan, oye, yo ya te platiqué mucho, pero tú, ¿qué tienes que decirme? No, yo te estoy escuchando a ti, sí, tú me estás escuchando a mí. Y yo creo que con lo que ya te he platicado, tú puedes imaginar qué se escuchaba en ese pueblito donde José María Morelos se reunió con otros a redactar la Constitución. ¿Cuál es tu universo personal del relato histórico? Y es un universo necesario. El universo del que escucha la historia tiene que dialogar, aunque sea muy inventado, tiene que ser muy inventado, no puede apegarse a la historia real para ponerse a dialogar con la historia real, la que transmitimos los historiadores. Decía un historiador muy querido, que ya falleció hace muchos años, Luis González y González, no se nos olvide que nuestra disciplina lleva un poquito de ciencia y mucho de poesía, y es verdad. La historia es en gran parte un recurso literario maravilloso que además tiene que ver con lo que vivieron nuestros ancestros, como decía el querido Víctor Chi, con la palabra de nuestros abuelos. Y es ahí donde se juntan los datos, la información y los libros escolares con las pasiones, con los gustos, con los aromas, con las texturas, con los edificios que uno ve al caminar, con las ganas de encontrarse con la novia en el Monumento a la Revolución y que de repente la novia diga, qué curioso, antes aquí iba a ser el Palacio Legislativo mandado a construir por Porfirio Díaz, la revolución lo interrumpió y ahora estamos tú y yo dándonos besitos. Puede parecer exagerado, pero yo tuve una novia que así me decía. ¿Por qué salió todo esto? Ya no recuerdo, tú disculparás. Ahí comenzó mi transcurrir como narrador. Ahí aprendí a contar un poquito la historia. Años después, entrando a la maestría, por aquellos años, fue en el año en que entré a la maestría, me encontré en Facebook un anuncio que decía, aprenda a contar leyendas con Germán Argueta. Yo dije, quiero aprender a contar leyendas, porque yo cuento leyendas, pero no las sé contar. Y fui al taller del maestro Germán Argueta en junio de 2012. Germán Argueta hacía algo maravilloso, lo sigue haciendo. Suspiro porque era un lugar muy bonito, la Casa del Cuento y la Leyenda, en la calle de Tacuba 53. Daba una hora de clase, 2 horas de clase, y después se cambiaban de lugar mesas, se cambiaban de lugar sillas, se abrían puertas y entraba el público que iba a escuchar a grandes narradores. Y allí Germán, después de nuestras horas de clase, nos hacía escuchar y a veces nos obligaba entre comillas, era bellísimo que lo hiciera, nos obligaba a contar cuentos antes de la función de Benjamín Briceño, de Margarita Joyer, de Betty Falero, de Jorge Skinfield, de Marcela Romero, ¿no? En la clase se complementaba y eso nos permitía a los que estábamos aprendiendo no solamente quedarnos con las técnicas de la clase de Germán, sino quedarnos con las amistades de Germán. Hicimos vínculos con los narradores que ahora son colegas siempre admirados. Ya de repente Benjamín nos convocaba para regaladores de palabras, ya de repente Marcela nos convocaba para hacer caminatas en el Centro Cultural Elena Garro contando cuentos, ya de repente Jorge Skinfield nos contrataba para ir a Pachuca al festival Un Aplauso al Corazón, y ya uno no se detiene. Tú sabes que cuando uno entra aquí, uno ya no quiere detenerse. Afortunadamente hay aliados, hay gente generosa, hay personas dispuestas a platicar como tú, que hacen que uno siga contando cosas. No sé si esa era la respuesta, pero sí. En caso de que no, ya no recuerdo cuál era la pregunta. Ahorita le seguimos hilando la historia. No, pero sí, por supuesto, claro. Qué interesante conocer y todas estas referencias que tuviste, pero también lo que comentas y las primeras indicaciones que te daba tu maestro de cómo contar la historia. Y creo que ahí se parte algo muy importante, porque justo como narradores orales también hacemos eso, tenemos que hacer eso, ¿no? Meterle emoción, hacer que la gente evoque imágenes, que se crea que todo lo que estamos contando es verdad, ¿no? Y hace ratito también... Es terrible cuando... ¿Cómo? No, digo que es terrible cuando estás contando algo y la gente llega dispuesta a no creer nada. Sí, y se cree todo, ¿no? Pero ¿cómo te interrumpí? Pero hace rato mencionabas, ¿no? Que el contar cuentos de pronto podría parecer algo más locochón,
pero el contar historia es todavía, a mí me parece que la historia supera más bien, ¿cómo se me fue? La realidad supera la ficción, creo. Sí, la realidad supera la ficción y la historia, Sí. aun cuando tengas que inventar, ¿no? Aun cuando tengas que inventar todo esto que nos mencionas de acuerdo al espacio, porque obviamente no se tiene a ciencia cierta escrito cada uno de los pasos que se dieron, pero se pueden suponer muchas cosas por medio de todo lo que se ha venido contando, ¿no? Sí, aquí yo quisiera dar una pequeña frase de estas frases que son parte de mi decálogo personal. No es algo que diga yo, no soy yo, lo he aprendido de mis maestros. No, los historiadores no les podemos decir la historia verdadera, no les vamos a decir la historia verdadera, porque no hay historia verdadera, no la hay. No podemos garantizarles que durante el gobierno de Francisco I. Madero, el teatro fue como los historiadores decimos que fue. No podemos garantizarles que en la Segunda Guerra Mundial las obreras alemanas hayan trabajado del modo en que nosotros les decimos que trabajaron. Es una propuesta basada en datos y basada en rigor científico, en metodologías, pero no hay historia verdadera. Si un historiador les dice a ustedes que les va a contar la historia verdadera, perdonen, yo no conozco a esa persona, pero sé que es un mal historiador, absolutamente. Un buen historiador nunca va a llegar a decirles, yo sí sé la verdad. Ese es el paréntesis que quería comentar. Habrá que hacer acá, sí. Y creo que se va escribiendo día a día también. Cualquiera que quisiera contar nuestra historia, hay muchas miradas, y entonces a partir de esas miradas habríamos que construir toda esa historia. Y sí, creo que sí. Historia verdadera, habría que dudarlo un poquito, ¿no? Pero tú, además de esto, bueno, tú ahorita estás preservando estas leyendas, todos estos relatos históricos, y tengo entendido que tú haces también algunas visitas guiadas. ¿Todavía las sigues realizando hoy en día? Sí, en febrero estamos en actividad en el Museo Nacional de las Intervenciones. Muy azaroso esto, pero he sido convidado a participar en varios proyectos. Los dos más bonitos en los que he participado, sin demeritar a los demás, los dos más bonitos por su duración, por sus frutos, han sido el que hago en el Museo Nacional de las Intervenciones, donde interpreto a personajes históricos. Yo no soy actor. Hay colegas nuestros que son actores. Lidia, Gaby Beltrán, Ixchel Sepúlveda. Muchos narradores no venimos de la actuación. Pero, pues, por azares de la vida, me convocaron dentro del grupo de actores. Ellos saben que yo no soy actor, pero me conceden interpretar a Fray Servando Teresa de Mier y a Guillermo Prieto en el Museo Nacional de las Intervenciones. En febrero estamos trabajando con el personaje de Guillermo Prieto, aquel amigo de Benito Juárez que vivió la época de la Reforma y otras tantas de la historia de México. Eso es en el Museo Nacional de las Intervenciones, donde también he tenido el gusto, el honor de darle vida a Fray Servando Teresa de Mier, un tipazazo. De verdad, un personajazazo, no. Qué bonito, qué tremendo, Fray Servando Teresa de Mier. También hay dos, tres cositas que luego les platicaré de Fray Servando, ¿no? Nadie se imaginaría lo seductor que era, lo combativo que era, lo impredecible que era, lo dicharachero y lo simpatiquísimo que era Fray Servando Teresa de Mier, porque lo suelen representar con mucha solemnidad en las estatuas. Y el otro proyecto que les comentaba es el del Museo Eremitorio Fray Domingo de Betanzos en Tepetlaostoc, cerca de Texcoco. Allí desde 2014 hasta 2020 realizamos recorridos al interior de una construcción del siglo XVI, hablando de la vida de los frailes, de la vida cotidiana. Entonces nos tocaba reconocer el lugar, hacer el guión e interpretar a los personajes y capacitar a los chavos del lugar, muchachos de Chiconcuac, de Texcoco, del barrio de la Asunción, ¿de dónde más son esos muchachos? De por ahí, de por la zona, para darle a la gente información histórica por medio de diálogos entre personajes que sí existieron y a quienes les pedimos, con mucho respeto,
que aunque en su tiempo no hayan contado la leyenda de la cueva embrujada, pues cuentan la leyenda de la cueva embrujada. Hacemos que los personajes históricos cuenten leyendas en nuestras voces, tomando como parámetro que esa leyenda ya haya existido cuando ese personaje vivía. A pesar de que nos damos ciertas licencias literarias, procuramos la coherencia histórica. Y Marcela me convidó hace mucho tiempo a un proyecto también muy bonito que era Caminatas por Coyoacán, desde el Centro Cultural Elena Garro. Y pues afortunadamente también nos convocan para dar visitas guiadas en el Zócalo, en Coyoacán, en San Ángel. Y es un espacio bastante agradable para mí porque se conjugan los dos momentos, la formalidad del dato histórico y la fantasía del relato de tradición oral. Y Arturo, ¿solamente cuentas relatos históricos? ¿Leyendas? No. También de pronto, si hay otro tipo de narraciones, también las haces. No, tú lo sabes, Tazo, los colegas lo saben. Uno, cuando conoce la técnica, tiene que retarse y atreverse a contar de todo, a contar de todo. Nos han invitado a fiestas para niños y contamos cuentos para niños, a escuelas para niños. Mi límite, digamos, de edad hacia los chiquitos es que a menores de 5 años no me atrevo a contarles. No me atrevo a contarles. A partir de 5 años ya. Hay colegas que les cuentan a niños a partir de, creo que de 8 meses, ¿no? Yo respeto muchísimo el trabajo. Ahí sí no le entro, fíjate. Pero sí hemos contado cuentos para niños. Los cuentos de terror no me salen. Contando cuentos de terror con el maestro Germán Argueta, me di cuenta que los míos son más bien como los cuentos cómicos, más que los cuentos de terror, porque así me salían. No sé por qué la gente se reía cuando contaba yo cuentos de terror. Entonces, dado los malos resultados, pues ya dejé ese campo de trabajo. Pero mitos, leyendas, cuentos de amor, literatura mexicana, por ahí uno que otro cuento policíaco, lo que uno se va encontrando. Personalmente disfruto mucho las leyendas, mucho. Y mis relatos consentidos son las leyendas. Y escucharlas también. Por ahí, por ejemplo, está Rodrigo Machuca, por ahí está Abraham Villedas, que son excelentes contadores de leyendas. El mismo Benjamín Briceño es un tremendo narrador de leyendas. Son de las que más me gustan. Y episodios históricos, sobre todo cuando estoy en clases o me invitan a dar alguna charla. Sí, pocas veces he propuesto un espectáculo de narración oral de puro episodio histórico. Aunque, si me han invitado, por ejemplo, Elías Sánchez hace un tiempo me invitó a hacer una serie de relatos sobre Emiliano Zapata. Me tuvo la confianza, los presentamos y pues así va, por ahí va el asunto. Creo que mis respuestas podrían ser más concretitas hoy. Trabajaré sobre eso. Muy bien, porque de eso se trata, charlar y conocer, porque de pronto, bueno, podemos decir sí o no, pero creo que eso es algo que también a los cuenteros y narradores nos encanta, soltar la lengua. ¿Qué te iba a decir? Seguramente te pasa a ti también, ¿no? Que tienes tu relato estructurado y de repente se te van ocurriendo cosas y dices, qué caray, me voy a dar el gusto de incluirlas. Los que siguen las entrevistas de la red de narradoras, algunos probablemente pensarán que los cuenteros nos aprendemos de memoria el texto y que lo contamos siempre igual. Seguramente te han dicho a ti alguna vez, oye, qué buena memoria tienes, lo dijiste palabra por palabra exactito. Y pues es momento. Bueno, la gente ya lo sabe. Que no, si lo contáramos de memoria, Marcela nos lo decía mucho, seguramente a ustedes también. No cuenten de memoria porque se van a trabar, no cuenten con la memoria porque se les va a mover el escalón. Entonces, así como en la conversación, uno al contar, de repente recibe la inspiración de decir, voy a hablar de un pajarillo que pasó y ¡zas! Ahí entra el pajarillo. Y te remueve el cuento y queda re bonito. Seguramente te ha pasado. Sí, te ha sucedido. Y además que nos toca también hacer una lectura del público, ¿no? Escuchar y tomar o bloquear en todo caso. No, eso no le haré caso. Alguna situación que pase alrededor también tenemos que asumir o afrontar ese tipo de cositas, comentarios, ruidos. Y así, así con
como un experimento en tiempo real. Pues bueno, ya que estamos contando estas experiencias, ¿qué tal si entre contadas nos compartes algún cuento cortito o no tan cortito, que puede ser algún relato histórico o alguno de tus cuentos favoritos? ¿Algún relato histórico? Puede ser un relato histórico, fíjate. Puede ser un relato histórico. Hablabas hace ratito, no recuerdo si fuera de cámaras o ya dentro de cámaras, del chisme. El chisme es una anécdota, ¿no? Todos somos contadores de historias cuando contamos nuestras anécdotas. Pero es muy sabroso cuando contamos anécdotas de otras personas. Eso hacen los historiadores. Contar historias que no les pasaron a ellos. Y yo les voy a contar la que le pasó al presidente Venustiano Carranza, por ahí, de agosto de 1917. Recién se había promulgado la Constitución, el país estaba en paz, habían triunfado los revolucionarios. Bueno, eso decía Carranza, y para él los revolucionarios eran sus amigos. Pues para pronto, que se hicieron elecciones, tomando como fundamento la Constitución, y oh, caramba, qué sorpresa, las ganó Venustiano Carranza. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pues nadie, pero se lo merece. Carranza ofreció un banquete en el castillo de Chapultepec. Bueno, ofreció muchos, pero el de esta historia es nada más un banquete. Invitó a ministros, a científicos, a escritores, a su gabinete, a su familia. Invitó a la crema innata de la sociedad de 1917 al castillo de Chapultepec a comer con el presidente. O sea, él. Cuando comenzaba a caer la tarde, el embajador de España dijo, caray, ya tengo que devolverme a mi casa, porque luego no alcanzo el tranvía. Así que voy a ver qué hora es para confirmar que voy a ver qué hora es y ahorita y no encontró su reloj. Y muy enojado, en su lugar, allí frente a su plato de mole, dio un golpe en la mesa que hizo saltar platos y cubiertos y dijo, señor presidente, a Carranza, que estaba hasta el extremo del salón en la cabecera, que me han robado mi reloj, esta bola de truanes, estos soldados sin ética, los que ganaron la revolución son unos rateros, señor presidente. Y Carranza nada más decía, tan rico que estaba comiendo el presidente, y aquel loco interrumpiéndole la comida. Se volteó hacia, creo que hacia este lado, a un soldado que estaba allí. Cándido Aguilar, por cierto, yerno del presidente Carranza. Usted, soldadillo de quinta, me ha robado mi reloj. Si no me lo devuelve, señor presidente, si no me lo devuelve este soldado, mi reloj, voy a provocar un conflicto diplomático y tenga conocimiento que puedo hacer que se le declare la guerra a México. Y el soldado aquel le dijo, entiendo vuestra frustración, entiendo tu frustración, pero yo no pude haberte robado el reloj, tengo enyesado el brazo. ¿Cómo quieres que lo hiciera? Haberte quitado el reloj hubiera significado darte un abrazo. Perdón, me dejé llevar, resqueando enojado, y se volteó del otro lado. Usted se ha robado mi reloj, generalillo de quinta. Y el del otro lado era Álvaro Obregón, que de plano ni tenía brazo. Muy enojado, se levantó, amenazó con conflictos diplomáticos y Carranza nomás estaba esperando a ver a qué hora se callaba para que él pudiera seguir disfrutando la comida. Pero gritaba, alardeaba, se quitaba las prendas, se rasgaba las vestiduras. Ya nadie lo soportaba, entonces le dijeron a Carranza, por favor, señor, haga algo. Y Carranza hizo algo, se levantó de su lugar en el extremo del salón, fue hacia donde estaba el ministro español, metió la mano a la bolsa, la sacó rápidamente y le dijo, tome su reloj y déjeme comer en paz. Y dado que el ratero había sido nada más y nada menos que aquel, el señor ministro no tuvo otro remedio que callarse e irse en silencio. En aquellos tiempos nos quedó la palabra carranciar, que dicen que tuvo que ver con la personalidad del presidente Carranza, y también la palabra con sus uñas listas, que era como le llamaban al ejército de Carranza. No los constitucionalistas, los con sus uñas listas, porque pues, iban prestos a ver qué se encontraban. Este es un episodio histórico de los que son fáciles, o más o menos fáciles, de adaptar al relato. Hay otros que son un poquito más complicados, ¿no? Te aplaudo, pero qué vergüenza. Ahí les dejo el relato para quien lo guste narrar.
no es invención mía. Bueno, Azu sabe que uno le mete un poquito le pone un poquito de sal y pimienta, pero el relato lo narra John Foster Dulles, un historiador norteamericano que tiene varios títulos sobre la Revolución Mexicana publicados por el Fondo de Cultura Económica. Por ahí en uno de esos libros está este relato. Qué divertido, pero qué vergonzoso. Esa es una tradición en México que, bueno, ya, no sé, no voy a decir cosas, ahora sí que políticamente incorrectas. Literalmente políticamente incorrectas. Ay, no. Pero, fíjate, son estos chismecillos, o que parecerían chismecillos, que creo que también de pronto hacen, pues, que ese concepto de aburrida de la historia, pues uno pueda disfrutarla, y agradecemos que tú lo hagas de esa forma, y sí, seguro que hay mucha gente más que lo hace, y creo que también, como hace rato lo mencionabas, hay muchos maestros que sí nos pueden hacer amena la historia, y creo que muchos otros, igual y echarse un cursito de narración oral, no les caería nada más, para que incluso lo disfrutaran, ¿no? Porque creo que también esto es una cuestión, desde nosotros lo disfrutamos, leer, el empaparnos, el conocer todas las historias y transmitirlas y compartirlas, creo que también parte del disfrute de uno, ¿no? Sí, hay un apasionamiento inevitable. Muchos no sabemos que nos vamos a encontrar con ese apasionamiento cuando comenzamos a formarnos como narradores orales. Aprovechando que me estás concediendo este espacio para platicar un poquito de lo que soy. Yo soy muy tímido, muy tímido. Me cuesta mucho trabajo hacer nuevas amistades porque soy muy tímido, de verdad, muy tímido. Pero algo tiene el escenario, algo tiene la curiosidad por el cuento, que hace que esa timidez se ponga en pausa un poquito y que nos concedamos los narradores orales. Es la belleza de este oficio. Disfrutar. Somos descaradamente gozosos, como diría Marcela Romero. Descaradamente gozosos delante de la gente, ¿no? Ahí nos ponemos enfrente de ellos, pues a darnos placer por medio del compartir cuentos, ¿no? Sí, y ojalá que sí los... ¿Y qué? Y nos pagan por eso. Eso es lo peor. Es lo más grave. Bueno, no es lo más grave son otras cosas que luego platicaremos. Pero sí, es hermoso divertirnos, estallar, generar cosas, dejarle un poco de cosas a la gente y luego ir a decir, ya acabé la función, ahora le toca a usted darme el sobrecito y el vaso de agua de Jamaica porque me regreso y está lejos. Gracias, un placer hacer negocios con usted. Exacto. Oye, ya que entramos a este ramo de la narración y la profesionalización, ¿tú cómo has visto, nos cuentas que hace 10 años, ¿tú cómo has visto la evolución de la narración oral? Cada vez hay más espacios para narrar, cada vez se cierran esos espacios. ¿Crees que hay más narradores cada vez o no? ¿Y qué tan importante consideras tú justo esto de la profesionalización? Es un tema urgente de conversar y muy controvertido. Yo creo que cuando yo comencé, había unos grandes narradores que eran conocidos por ser los maestros. No sé exactamente cómo se llama al lugar en el que están ellos, pero en cualidades, en importancia, se ha consolidado la misión de esos maestros. Y es notorio porque sus alumnos de esos maestros ya son narradores profesionales y aún más algunos alumnos de los que eran maestros cuando yo comencé. Algunos de los alumnos de mis maestros ya son maestros también. En 10 años, el avance de las generaciones de narradores orales está integrando a más personas, a más estilos, como decíamos hace ratito, a más enfoques. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso.
Debo mencionarlos por su nombre, a los maestros, que eran maestros cuando yo comencé y que ahora son así los imprescindibles, aunque a algunos no les gusta estar en ese lugar o no les gusta que se les mencione en ese lugar. De mi entorno inmediato, desde luego Marcela Romero, a quien amo profundamente por su generosidad, por su calidad humana, por su manera de vivir con los narradores para la narración oral, lo cual significa vivir para la comunidad. No solamente para la comunidad que somos los narradores orales, sino para la comunidad extendida, conformada por quienes nos escuchan, por quienes nos preparan los espacios, por quienes nos contratan, por quienes se nos acercan a preguntar, oye, ¿y eso que tú haces, dónde lo aprendo? Toda esa comunidad, Marcela, es de las que más ha dado. Germán Argueta, que es un personajazo importantísimo de conocer en la narración oral, Jorge Skinfield, que tenemos por aquí en Pachuca, siempre pensando cómo hacer crecer, es incansable, imparable, abrazable, dan ganas de abrazar al Camín Briseño. Ana Neumann en San Luis Potosí, se me van varios. Marconio, he tenido el gustazo de tomar algunos talleres con Marconio y me ha dado claridad sobre el trabajo de las letras. Bueno, esos maestros no es que los estemos supliendo, jamás. Pero los espacios que ellos tenían ya son ocupados, gracias a ellos, desde luego, por los que éramos sus alumnos. Hay un avance generacional, creo que César Rincón lo comenta en alguna ponencia, lo ha dicho, este asunto de las generaciones. Hay más espacios. Hay menos personas que nos confunden con actores, con cantantes y con cirqueros. Ya, lo cual a mí me resulta muy honroso, ¿no? Que me digan, oye, ¿tú narras? Sí. ¿Haces circo? Yo, no. Ojalá, pero no. Pero ya la gente sabe que hay unos tipos que narran cuentos porque así es su oficio. Ya hay personas que saben que los narradores no son solo lectores en voz alta. Ya hay personas que piensan que la narración oral es una estrategia didáctica, pedagógica y recreativa contundente y bellísima. Y cuando yo comencé, eran pocas las personas que tenían esta noción. Ahora, gracias a internet un poquito, tenemos a personas como que nos siguen sin aventarse todavía a narrar, o en proceso de aventarse a narrar, personas que nos acompañan, que le dan proyección a nuestros trabajos, que se asumen un poco como nuestros defensores, y eso habla de qué tan extendida está la narración oral. Jorge Salvaje, ya lo mencionabas, Toño Ayala, que además hace magia, los chavos de Veracruz, del Quintachilincán Macachán, está por ahí Aníbal Hoyos, está por ahí, desde luego, Luis Martín Fajardo. En todos los lugares hay espacios para la narración oral y para aprender a tener a los niños de secundaria o de primaria, porque los maestros van a tener juntas contratas y un cuentacuentos, ¿no? Ya los narradores orales estamos siendo convocados como parte de una planeación. ¿Qué más voy a decir? Y esto de la profesionalización, sí es importante que quien se aviente, pues no deje de prepararse. A mí me pasó un buen rato que decía, yo ya sé lo que tengo que saber, no necesito capacitarme, es más, no necesito ensayar, no necesito dedicarle tiempo fuera del escenario. Y es un error tremendo. Hay también personas bien intencionadas que están acercándose al ámbito de la narración oral, muy, muy buenas. Ojalá que estas personas continúen con su preparación para que no baje la calidad, para que los que estamos muy acomodados en nuestros laureles digamos, qué maravilla, qué impresionante narrador, yo quiero ser como él. Voy a tomar un curso de expresión corporal, voy a tomar un curso de dicción, voy a tomar un curso de lectura en voz alta, de clown, de malabares, porque además es inabarcable el mundo de opciones que tenemos para capacitarnos los narradores orales. Y nuevamente me extendí con las respuestas. No, está muy bien. Yo no te corto hasta que digas, no, ya está diciendo. Fíjate, me llama la atención justo esto que decías de que te confunden con si haces circo, si eres actor, etcétera,
porque creo que, y sale siempre el tema, por supuesto, en estas charlas, o siempre me ha salido, creo que los narradores cabemos en todos lados, porque hay narradores que, como tú bien decías, hay muchos que vienen o salimos del teatro, ¿no? O que en algún momento estuvimos cerca del teatro. Hay muchos que son o fueron maestros, por ejemplo, ¿no? Hay otros que incluso son terapeutas y se acercan también a la narración. Entonces creo que, y bueno, ahora el storytelling para las empresas, creo que se abarca o se va a abarcar muchísimas cosas, aunque cada quien, por supuesto, también vamos tomando nuestros propios rumbos, nuestros propios gustos, nuestras propias estrategias. Pero me parece también algo muy importante lo que dices, el estarnos preparando siempre, siempre, siempre. No necesariamente todos tenemos que aprender a tocar un instrumento, creo yo, ¿no? O no necesariamente todos debemos de tomar un curso de clown, porque cada uno le da un motivo o una vertiente a la narración. Pero creo que sí es muy importante seguirse preparando con cursos o leyendo libros, o justo como tú lo mencionabas, ¿no? También yendo a ver a otros compañeros, y no para copiarles, porque también creo que eso es bien importante que lo consideremos, de no estar plagiando el trabajo de los demás, sino para inspirarnos en todo caso, ¿no? Y bueno, entre contadas, me gustaría que nos contaras otra historia de esas que tienes en tu repertorio. Pues nos echamos otra con gusto. Antes, no quiero dejar de pasar la mención hablaba hace ratito de los maestros, y para mi trayectoria y mi vinculación con otros también ha sido importante Betty Falero, que desde el árbol de los cuentos en Coyoacán le ha dado cabida a muchas voces, además de mencionar a personas de otras naciones como Laura Di Hipólito, como Pablo Andrés Delgado, como John Pavas, como Juan Carlos Tacoronte, como Priscila Harder, como Roberto Moscoloni, y de aquí de México, los nuevos valores también. Por ahí está Fervor, entre Ciudad de México y Veracruz, por ahí está también Talía Arano, Henry Molís, en fin, que siempre nos estamos encontrando con nuevos colegas. Pues va un pequeño relato que viene desde el otro lado del mar, África. Yambambó, yambambe, que los señores creadores al principio de los tiempos han decidido crear al mundo. Yambambé, yambambó, que lo han hecho muy bonito, con sus declives, con sus sombras, con su frescura y su extensión, su hermoso horizonte. Yambambé, yambambo, que los señores creadores han puesto a vivir sobre el mundo a seres que se mueven, a animales les han llamado. Yambambé, yambambo, que los han hecho iguales porque los señores creadores creen en la igualdad como base de la justicia. Ay, yambambo, yambambe, son demasiado iguales todos. Le falta color al mundo. Yambambe, yambambo, que los señores creadores han resuelto reunirse y darle regalos a los animales para que cambien, para que, sin dejar de haber justicia, haya diversidad. Pues bien, que los señores creadores se han reunido en torno al gran árbol sagrado. Han tocado las ramas para convocar a que los animales se reúnan. No sabría decirles quiénes porque son igualitos, pero para eso es la reunión, para que dejen de ser. Inmediatamente llegan a la sombra del árbol sagrado, cambian de forma, y yambambé, yambambó, que ya están comenzando a ser diferentes. Los señores creadores tienen todo planeado. Pues bien, que se escucha una voz desde lo alto del árbol. Seres creados por nosotros. Tenemos para ustedes regalos en estas cajas. De esta manera podrán tener facultades, habilidades, identidades que los hagan diferenciarse unos de otros. Y el mundo será más hermoso y más diverso. Pues bien, la primera caja que abrieron los señores creadores fue la caja de los cuernos. Cuernos, ¿quién quiere cuernos? Llegaron los antílopes, algunos escarabajos, los chivos y los toros con sus cuernos. Algunos espléndidos, impresionantes, y otros feroces,
agresivos, unos más un tanto ridículos, como le pasó al rinoceronte. Mientras los señores creadores repartían los cuernos, el rinoceronte metió su nariz a la caja sin que nadie le diera permiso. A ver, rinoceronte, ya que estás metiendo tus narices donde no debes, en la nariz te van a quedar los cuernos. Y dicen que desde entonces el rinoceronte tiene los cuernos así. Mientras se estaban regañando al horizonte, el elefante se estaba llevando unos cuernos bonitos, largos, blancos. A ver, elefante, ¿dónde vas? Con que en la boca te llevas los cuernos, en la boca se te van a quedar. Y desde entonces el elefante tiene los cuernos en la boca, aunque ahora les llamamos colmillos. Yambambé, yambambó, que los señores creadores siguen repartiendo obsequios. Repartieron alas, llegaron las mariposas, llegaron las moscas, las águilas, los halcones, y del otro lado del mundo, los cóndores y los opilotes. Trajes con rayas, ¿quién quiere trajes con rayas? Y llegaron la cebra, el tigre, y desde los ríos saltaron, quién sabe cómo lo hicieron, los peces para recibir sus trajes con rayas. A las ranas les tocó una cosa maravillosa. Unos abrigos con pelo de color tornasol, naranjas, rosas, morados, violetas, plateados, qué bonitas se veían las ranas. Ay, ranitas, qué hermosas se ven. Les dije, señores creadores, hermanos míos, que estos chalequitos eran para las ranas, pero hacía mucho calor. Las ranas se fueron a la laguna, se quitaron sus chalequitos de colores y se metieron a nadar. Yambambo, yambambe, que los señores creadores siguen repartiendo pezuñas para trepar los montes, ojos para ver en la oscuridad, dientes para deshacer la hierba y podérsela comer, cantos espléndidos y trinos espectrales. Yambambo, yambambe, que al último ha llegado la hiena y preguntó qué tienen para mí. Los señores creadores ya no tenían nada. Le dijeron, ay, hiena, nomás nos queda la risa. Está bien, me la llevo. Y se fue. Yambambo, yambambe, que se ha hecho de noche. Los animales están en sus madrigueras y todos son muy felices. Ay, no es cierto. Esa historia no termina feliz para todos. Cuando las ranas estaban bañando en la laguna, pasaron los gatos y se llevaron sus chalecos de las ranas y no se los devolvieron. El día que los señores creadores dieron regalos a los animales para hacer diverso al mundo, las ranas recibieron chalecos de colores y los perdieron ese mismo día. Desde entonces, porque lo siguen buscando, cada que una rana escucha que otra rana se acerca y que una persona anda por allí, ansiosas buscando respuestas, siempre preguntan, ¿y mi ropa? ¿Y mi ropa? ¿Y mi ropa? ¿Y mi ropa? Yambambo, yambambe. Que la creación no ha dejado felices a todos los animales, pero es muy hermosa. Yambambe, yambambo. Es un mito africano, los regalos creo que se llaman. Buenísimo, muchas gracias. Pues muchas de nada. ¿Cuántos regalos nos habrán quedado y cuántos regalos nos vamos perdiendo también, ¿no? De pronto. Padre esa frase para hacer reflexión allí. Sí. Oye, Arturo, y pues cuéntanos en estos 10 años de trayectoria, seguramente has de tener por ahí algunas anécdotas muy interesantes, algunas muy chistosas, algunas tal vez que te metiste en aprietos, no sé, alguna que nos quieras compartir. Sí, hay varias quejas, pero de repente así por la pregunta, no, hay una, bueno, hay varias. Déjame ver. Hay una muy bonita. En el Centro Cultural Elena Garro hicimos 2 veces recorridos de leyendas en Día de Muertos. Algo pasa. Yo no soy creyente en las cosas que no puedo ver, pero algo pasa. Una frase entre los historiadores dice, no creemos en fantasmas, aunque los hemos visto. Bueno, no les voy a hablar de fantasmas en esta pequeña anécdota. No es de fantasmas, son cosas que ocurren. Llegamos de caminar desde el centro de Coyoacán, iba Mariana Villalobos, que es una narradora que se ha dedicado a la actuación. No recuerdo si iba Marcela Romero, creo que iba Eric Fonseca. Bueno, el caso es que esto me tocó a mí y me tocaba narrar en la Capilla de la Conchita. Y cuando llegamos a la Capilla de la Conchita, de noche, me puse en el espacio
desde el cual iba a narrar, y dije, ahora comenzamos con las leyendas. Y en ese momento las hojas de los árboles comenzaron a caer en una lluvia espléndida, bellísima. De repente, así de golpe, y mientras fuimos contando las leyendas, poco a poco, como si lo hubiéramos tenido preparado, como si hubiera sido un acuerdo entre la naturaleza, entre el espacio y los narradores. Las leyendas se abrieron no con el aviso del narrador, sino con la lluvia de hojas. Fue muy bonito. También nos ha pasado que nos perdemos cuando vamos a contar cuentos. En Tepetlauxo narrando cuentos, y leyendas. Al final les preguntábamos a la gente en unas encuestas qué les pareció la función, qué nos recomienda, qué le cambiaría, etc. Y esa vez las personas que asistieron, 2 de ellas comentaron: qué buena idea poner al fraile ese nada más a dar vueltas. Los compañeros lo vimos. En ese espacio, que era la casa de unos frailes dominicos del siglo XVI, nos vestimos como frailes, un amigo, Alfonso Pérez, que hace de fraile franciscano, y yo, que hago de fraile dominico, y Juan de la Magdalena, que es Alfredo Sánchez. Somos 3 frailes, pues los 3 estábamos cuando vimos a otro fraile caminar por esa antigua casa de frailes. Obviamente no dijimos nada. Al final le preguntamos a nuestra coordinadora: oye, Lorena, ese fraile que estaba ahí, ¿quién era? Dice: ¿cuál fraile? Pues estaba cuando estábamos narrando las leyendas en el pozo. ¿Cuál fraile? Ya le platicamos, dijo: mi mamá también lo ha visto. ¿Cómo que tu mamá también lo ha visto? Sí, cuando ha venido en las tardes a dejarnos alimentos, ya lo habíamos visto. ¿A poco lo vieron? Pues resulta que se nos apareció un fraile ahí a media función. ¿Qué otras? Pues ahorita no se nos ocurre alguna otra. Bueno, hay algunas otras que tienen que ver ya con las convivencias, con las parrandas. Ya se las contaremos esas en otras ocasiones. Oye, pero ya con estas, ¿no? Qué padre, qué divertido. Bueno, no divertido, qué interesante, ¿no? Como si tuvieran ahí al equipo de tramoya y producción moviendo los árboles seguramente, y que de pronto conectes con la naturaleza o sucedan cosas que hasta embellecen tus relatos, ¿no? Y esta otra parte de miedo con el fraile. Sí, no, y fue suavecito. Hay algunas compañeras en ese espacio específicamente, sí llegaron a ver otras cosas y a escuchar otras cosas. Pero es parte de la esencia que tienen los lugares. Ay, caramba. No te preocupes. Y ahí es donde te digo que debemos tener y desarrollar esa habilidad de, bueno, hasta dónde le doy foco a quién es ese fraile, ¿no? Por ejemplo, o disfruto de las caídas de las hojas y las integro en la narración. Sí, ahí la cualidad de improvisación es importante. Quiero contar otra breve. Hace 2 años me tocó ir a Parras, Coahuila, y parte de mi actividad era propiciar que la gente se reuniera para escuchar leyendas. Mi coordinador, Lalo, ¿cómo se apellida Lalo? Bueno, Lalo, es Lalo. Mi coordinador, Lalo, me dijo: vamos a la casa de la señora, de la Doña Luz, creo que se llama Doña Lucha, la catequista. Llegamos a la casa de la señora Lucha y le dijo: mire, él es Arturo, va a contar leyendas. Platíquele unas para que pues él las adapte y con sus técnicas artísticas las vuelva emocionantes. Sí, Lalo, cómo no, mucho gusto, Arturo. Y la señora la señora comenzó a contar leyendas. Oye, qué bonita presentación de la señora, qué maravilloso. Qué tremendo, qué artística. Yo fui diciendo: soy el artista, dime qué quieres que te vuelva arte. Y no, el arte ya lo tienen las personas de las comunidades, La señora no sabe, o sí sabe, que es narradora, y muy buena narradora. Y en otra ocasión, con Ana Neumann, íbamos Carlos Pachón y yo a un pueblo llamado... no recuerdo. Otra vez se me cayó esto. Así. Se me olvidó el nombre del pueblo. Y fuimos a dar una presentación. Narré yo, narró Carlos Pachón,
y un señor al final dijo, yo también quiero narrar. Y Carlos Pachón y yo nos miramos como diciendo, ¿le damos chance o no le damos chance? Bueno, pues está bien, sí, pasa, narra. No, hombre, qué hermoso, fue lo más bonito de la presentación, lo más bonito. Ese señor que fue a vernos, al vernos sintió ganas de compartir una historia y la compartió con tanta honestidad y con tanta dulzura que fue que la función fue buena, pero el señor la cerró de manera magnífica. Son aprendizajes que uno va teniendo en el transcurrir, en el caminar por el mapa. Y darnos cuenta que hay narradores de nacimiento, ¿no? Sí. O sea, que sí hay muchos que ya lo traen y que tienen esa habilidad. Como tú dices, seguramente muchos son mayores, porque justo tienen todas estas historias y toda esta vivencia para podernos compartir, ¿no? Es interesante estas anécdotas que nos cuentas, porque además son de diferentes situaciones, ¿no? Desde algo que podría parecer sobrenatural, ¿no? Y otras cosas hasta estas experiencias que has tenido con estas personas que traen la narración oral en la sangre, en el alma, yo diría, ¿no? Más que en la sangre. Sí, los abuelos o los cronistas de los barrios, las personas de las tiendas, los taxistas. Oh, sí. Y bueno, los maestros. Sí, afortunadamente tenemos a muchos de ellos como aliados. Afortunadamente. Pero yo sí insisto y creo que quien quiera dedicarse a esto de una forma profesional se tiene que estar preparando, ¿no? Habrá quien lo hace Sí, de manera natural, pero creo que sí es importante. Y justo lo que tú decías, para que en lugar de ir demeritando, vaya creciendo y vayan, pues como diría de alguna forma Armando Trejo, ¿no? Dignificar esta profesión. Sí. Pues yo te agradezco muchísimo, Arturo, este tiempo, estas historias, estos relatos, esta experiencia que has compartido con nosotros el día de hoy. Y me gustaría, ya para cerrar, que con una frase nos dijeras qué es para ti la narración oral. Caray. Hacer comunidad, encontrarnos, desde unir nuestros universos personales, nuestras pasiones personales, alrededor del fuego, como se hacía cuando comenzaron a contarse historias. El fuego puede ser tal cual, la fogata, pero el fuego también puede ser un salón de clases, el fuego también puede ser el árbol de Coyoacán, el fuego puede ser una plaza en Tlatelolco. Esa es la narración oral. Muchas gracias, qué bonito. Y ya para cerrar, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde te pueden contratar también? Por su pollo. Pues encontrarme, tengo la fortuna de estar deambulando bien acompañado de buenos amigos por las calles de Pachuca desde hace ya 5 meses. Entonces, por acá, cuando ande en la ciudad, es muy chiquita, nos vamos a encontrar. Y en redes sociales tengo una página que se llama Sol para Rato. Allí he subido más bien lectura de poesía. Es una página de narración donde van a encontrar poesía. Pero también de repente pongo narraciones y estoy planeando algunos textos poéticos acompañado de voces de otros compañeros. Y esa página se llama Sol para Rato, por un verso de un poema de Alfonso Reyes. Sol para Rato. Ajá, está extraída la frase de un fragmento del poema Sol de Monterrey, que dice: cuando salí de mi casa con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón, ya lleva sol para rato. Es tesoro y no se acaba y lo gasto. Tengo ya tantos horas
porque ya tanto sol me cae. Facebook como material. Y mi página, bueno, no, más bien todavía no la tengo en YouTube. Ok, aquí estoy, Ya te perdí eso. Aquí estoy. No me dejes solo. Que viene el fraile. Aquí estoy. No, aquí estoy. Muy bien, Arturo. Pues muchísimas gracias. Pues estaremos ahí en contacto contigo en esta página que nos mencionas. La gente de Pachuca o los que anden visitando por Pachuca, seguramente por allá se puedan encontrar a Arturo Campos. Espero que nada más a él, ni a los frailes, ni cosas extrañas. Y tener una charla muy amena con él acerca de toda esta... vuelvo a insistir, a mí me llama mucho la atención los relatos históricos y la forma en cómo tú los narras. Te quiero dar las gracias una vez más por compartir estos minutos con nosotros, y a todos los demás les quiero dar las gracias también por escucharnos y esperarlos en la próxima Entre Contadas. Muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias. Gracias a ti, narradoras, un abrazo. Muchas gracias. Red de Narradoras México.